Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una buena oportunidad continuar nuestro estudio devocional en el libro de Lucas y bueno, animarle a que usted se tome el tiempo para aprender, para conocer, para desarrollar su vida espiritual ante el Señor. Y obviamente nuestro interés en este devocional es simplemente motivarle a acercarse al Señor, acercarse a su palabra, acercarse a su iglesia local y ser fiel a ella, amarla, porque yo creo que es la mejor manera en la que un cristiano puede crecer y desarrollar su fe. Quiero invitarle en Lucas capítulo 1, versículo 11 y 12, y meditemos en esta porción de la palabra de Dios y encontremos una serie de declaraciones que son buenas tomarlas en cuenta el día de hoy. Mire lo que dice allá. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Quiero que piensen por favor en el versículo 12, cuando precisamente el ángel se le apareció en el versículo 11, hubo unas reacciones que ocurrieron en la vida de Zacarías, cuando obviamente él se encontró con el ángel, y la Biblia nos dice precisamente, hermanos, de que se turbó viéndole, y la Biblia nos dice que cayó temor sobre él. Quiero que piensen por favor en estos dos verbos o en estos dos términos que dicen temor y turbación. Temor y turbación. De eso quiero hablarles para este devocional. Padre, bendice este día, este tiempo de aprendizaje en este devocional. Ayúdanos a entender estas dos palabritas que nos pueden ayudar a ver cómo podemos tener temor y turbación en la vida de forma innecesaria, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Las dos palabras que quiero que noten están en el versículo 12, cuando dice que se turbó Zacarías viéndole, y mire, cayó temor sobre él. Todos sabemos que el ángel llegó en el momento en el cual Zacarías vino para presentarse a la hora del incienso, y cuando el incienso estaba siendo quemado ante el altar. Y la Biblia nos dice precisamente, hermanos, que Zacarías, al ver al ángel al lado derecho, precisamente como dice la palabra de Dios, del altar del incienso, la Biblia nos dice que las reacciones en relación a la visita del ángel llevaron a Zacarías al punto de donde él se sintió turbado y el temor cayó sobre él de forma innecesaria, porque obviamente el ángel venía con un anuncio único para presentarse a la vida de Zacarías y de Elizabeth. Cuando Zacarías recibió precisamente la visita del ángel, en ese momento, que era con la intención de venir a anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista, ese evento que tuvo Zacarías con el ángel a la derecha del altar del incienso viendo al ángel, produjeron estas dos emociones que bien valdría volver a tomar en cuenta, dada la situación que nosotros nos estamos teniendo delante de nosotros, dada la época que nos ha tocado vivir. Emociones que Zacarías tuvo y que obviamente, hermanos, son dignas de tomar en cuenta para la etapa que nosotros estamos viviendo en relación al COVID-19. Temor y turbación. Mire qué combinación de palabras. Porque esa visita que el ángel le hizo precisamente a Zacarías, al menos dos aspectos vale la pena pensar en el significado de el por qué. Zacarías se llenó de turbación y el temor cayó sobre su vida. Primero que todo, es importante que entendamos que Zacarías se encontraba en el santuario, lo que nos deja una clara evidencia de que estar en la voluntad de Dios no nos exime a nosotros de ese tipo de eventos que nos pueden llevar a experimentar turbación y temor en nuestra vida. Estar en la voluntad de Dios jamás nos librará de tener ciertas cosas en nuestra contra, de adversidades y de dificultades y de dolor que en ocasiones vendrá y tocará la puerta y querrán llegar
con la intención precisamente de instalarse y de no irse de ninguna manera de nuestro lado. Si bien es cierto, en esa visita Zacarías no tenía por qué llenarse de temor y de que le cayera temor sobre él. Esa visita tenía como fin de anunciar las buenas nuevas, noticias agradables. Y aunque Zacarías no lo entendía, porque nosotros podemos ver todo el panorama en el Evangelio de Lucas, la visita lo que hizo en la vida de Zacarías fue turbarlo o llenarlo de alarma. La visita del ángel llegó precisamente, hermanos, para cambiar el curso de la vida de este matrimonio. Esta noticia llegó a producir precisamente, hermanos, un cambio increíble en este matrimonio que precisamente ahora estaban en momentos a punto de recibir una de las más gratas noticias de la vida de un matrimonio. La llegada de un hijo. La llegada de un hombre espectacular como lo era Juan el Bautista. Y obviamente ese anuncio marcó la historia a totalidad en la vida de Zacarías y Elizabeth, pero también marcó a totalidad el rumbo de la historia del cristianismo, porque fue el precursor del que vino a preparar el camino del Señor. Obviamente, esa visita del ángel lo que hizo en la vida de Zacarías fue turbarlo, llenarlo de temor. El tiempo que yo creo que a nosotros nos ha tocado vivir durante todo este periodo de pandemia en este año 2020, válgame qué año, no es la verdad, nos ha tocado vivir. Nos dan buenas oportunidades a nosotros para creyentes de llenarnos de temor y obviamente de turbación en nuestra vida. Nos han puesto contra la pared a muchos creyentes, obviamente dejándonos dominar por el temor y por la incertidumbre, olvidándonos que quien tiene el control de el termostato externamente en esta temperatura que nos puede llegar a querer pegar y afectar en nuestra vida, no deberían de ninguna manera de llenarnos a nosotros de turbación y de temor que nos dominen al punto de querer perder el control sobre cosas de las cuales solamente Dios en su soberanía tiene completamente control. Nos han puesto, obviamente, esta serie de noticias y casos que estamos viendo tocándonos a nosotros, tocando a nuestros familiares, tocando a nuestros congregantes con la enfermedad, y nos han puesto muy real entre la turbación o alarma y el temor de cómo van a al fin terminar todas las cosas que nos están tocando vivir a nosotros como sociedad entera en realidad. Pero aun cuando ni siquiera sabemos la manera en la que pueden terminar las cosas de este lado del cielo en relación a esta famosa pandemia llamada COVID-19, básicamente van a llegar o han llegado ya desde que nosotros como mundo occidental nos tocó experimentar cierre de fronteras, cierre de restaurantes, cierre de iglesias definitivamente, cierre precisamente de lugares de esparcimiento, cierre de iglesias, cierre precisamente de lugares a donde usted iba a comer y cierre de iglesias, ¿verdad? Y obviamente llegaron precisamente con la intención de alterar definitivamente el estado de ánimo de muchos de nosotros y también con la intención de confundirnos. Como a muchos gobernantes toda esta situación les ha llevado a la confusión, a la duda y al temor, al punto de que escuchamos a gobernantes ponerse de pie y rogar al Señor por misericordia y perdón, dada la situación que estamos viviendo con este periodo de pandemia. Sin que a veces logremos entender el porqué de la turbación y del temor en nuestra vida, es muy bueno saber, hermanos, que la palabra de Dios siempre nos ofrece algo de gran esperanza y seguridad en nuestra vida y
Piense conmigo, por favor, en esto. Vino un ángel del Señor, que vino a anunciarle precisamente a Zacarías y a Elizabeth ese gran anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Pero piense conmigo, por favor, en todos esos momentos en los que un ángel del Señor llegó y visitó la vida de otras personas con el propósito de alentarles. Y uno de los mejores ejemplos es el ejemplo precisamente del apóstol Pablo, cuando se encontraba yendo en esa embarcación rumbo a Roma, cuando había apelado a César. Y la Biblia nos dice, hermanos, que hacia Roma, toda la tripulación y el barco creían que se iba a hundir. Y la Biblia nos dice, hermanos, de que cuando todo mundo precisamente pensaba que ya no había sentido, que ya era el tiempo de dejarse morir, de alijar el barco, de aligerarlo, la Biblia nos dice precisamente, hermanos, de que en ese punto más crítico precisamente de la situación en la cual se encontraba Pablo y toda esa tripulación que componía el barco, el ángel del Señor llegó y visitó ese barco, porque ahí estaba un hombre de Dios, el apóstol Pablo. Miren lo que dice en Hechos 27, versículo 30. Entonces, procurando los marineros huir de la nave, echado que hubieron el esquife a la mar, aparentando como que querían largar las anclas de proa, miren lo que dice. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife y dejáronlo perder. Y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, miren lo que les dijo: este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayuno, 14 días sin comer, no comiendo nada, mire. Y dice aquí: por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Dice que ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mire qué esperanza la que el hombre de Dios le trajo a esa embarcación que estaba a punto de hundirse. Y la Biblia nos dice precisamente que, habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos y partiendo, comenzó a comer. ¿Sabe por qué precisamente, hermanos, Pablo pudo experimentar eso, hermanos? Porque Pablo sabía que el ángel del Señor había estado ahí para brindarle precisamente a toda esa tripulación palabras de certeza y seguridad, sin importar cómo terminaría la situación con esa embarcación. Pablo dijo algo similar a lo que Zacarías experimentó en el templo. A diferencia de las reacciones, Zacarías se llenó de turbación y de miedo, pero por el contrario, esa visita del ángel del Señor a la vida del apóstol Pablo terminó precisamente produciendo que esa visita celestial que Pablo había tenido precisamente con el Señor, el ángel del Señor, le llenaron de completa seguridad a la vida del apóstol Pablo. Entonces, cuando llegan esas etapas donde todo se pone en contra, como vimos en otro devocional, si vienen esas etapas que pareciera ser que las cosas están por parar, por terminar, por ya no tener verdaderamente sentido en nuestra vida, hermanos, sin entender o sin importar la razón del por qué el Señor lo permite, sea porque viene el Señor a darnos un anuncio y llevarnos en una dirección, o sea porque el Señor quiere salvar a una embarcación. Esas palabras que el apóstol Pablo dio en medio de esa gran tormenta a esa tripulación, que eran de más de 200 personas, disiparon en contrariedad la visita del ángel a Pablo y a esa tripulación, brindándoles la oportunidad de que podían confiar en el Señor, porque el ángel del Señor había visitado al apóstol Pablo. Esa visita de parte del Señor disipan la turbación, disipan el temor en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. No hay por qué dejar dominarnos por la turbación y la alarma o el temor en nuestra vida. Yo quisiera que durante este devocional y al final de él
quedaran precisamente, hermanos, estas palabras en su mente y corazón de este versículo precisamente del Salmo 34, que nos dicen unas palabras sumamente valiosas para este periodo de turbación y de temor que estamos experimentando en nuestra vida. Mire lo que dice el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y mire lo que dice: gustad y ved, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confiará en él. No hay por qué tener temor, no hay por qué tener turbación, porque aunque no nos va a visitar definitivamente un ángel, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y bendito sea el Señor, nos defienden. Podrá venir temor, podrá venir turbación, podrá venir inseguridad en nuestra vida, pero es tan grato saber que bendito sea el Señor. La turbación y el temor en nuestra vida se disipan cuando recibimos el consuelo de su palabra, la seguridad brindada en nuestra vida por saber que el Señor ha estado con nosotros en medio de la duda, del temor y de la incertidumbre que llegó a nuestra vida. El ángel del Señor está con nosotros, acampando en derredor, defendiéndonos en medio de cualquier adversidad. No deje de confiar, no deje de esperar, no deje de orar, no deje de buscar su rostro, que la mano del Señor llegará para traer calma, seguridad y completa confianza. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Bendice esta meditación, Señor, y este devocional en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un hermoso día.